Muy buenas noches, continuando con los videos. En esta ocasión mencionaré una frase que dijo este filósofo de nombre Friedrich Nietzsche. Todo idealismo frente a la necesidad es un engaño. Acá tenemos que ver quién es el idealista y en qué casos la necesidad supera al idealista, ¿no? Aquí quizás el idealista, claro, tiene quizás buenas ideas, pero lo que más interesa en este mundo es que lo ponga en práctica y esa práctica supera una necesidad, porque a veces el hombre no se hace de ideas sino de necesidades. Por necesidades a veces tenemos que limitar nuestros gustos, y por esa necesidad, como quien dice, tendremos que aprender nuevas cosas y tenemos toda esa capacidad. No todo el mundo, no el mundo está hecho solamente de gustos, sino también a veces existen los disgustos, pero hay que superar esos disgustos aplicando esa necesidad, la necesidad que tenemos por tratar de superarnos, la necesidad que tenemos por tratar de superar un problema. Quizás no nos guste, pero la necesidad nos obliga a superar estos retos que se nos presentan de manera circunstancial. Pero para eso está la inteligencia del hombre. Es como poner a prueba la inteligencia del hombre y superar este tipo de necesidades, ¿no? Muy bien, pero vamos a tratar de explicarlo acá un poco más. Continuando con la lectura, acá podemos tener como ejemplos a Moisés cuando hace la comparación ante Seti y a su hermano Ramsés al estar a cargo de la edificación de la ciudad de Egipto. Sin más preámbulos, dice lo siguiente: un esclavo alimentado construye mejor una ciudad que un esclavo hambriento. Esto lo vi en una película, ¿no? Una película ya clásica, creo que es de Moisés, en una película bíblica, ¿no? Cuando Moisés justamente le dice a su supuesto hermano, que era Ramsés, al construir la ciudad o al adornar la ciudad o al realizar el ornato, pues, de la ciudad, la construcción del ornato de la ciudad de Egipto, ¿no? Cuando los egipcios los tenían a los esclavos mal alimentados y todo. Pero acá en este caso Moisés le demuestra a Seti, que era el faraón en aquella época, y ellos sus supuestos hijos, o mejor dicho, ellos eran sus hijos, le demuestra a su hermano Ramsés que él llega a construir, bajo el mando de Moisés, llega a construir muchas más edificaciones en Egipto, en honor a Seti incluso, ¿no? Y de verdad llega a hacer más edificaciones con los esclavos, como que los esclavos se comprendían más con él. En cambio Ramsés, que prácticamente los tenía en mal estado los esclavos, no hizo mucho. Pero en cambio Moisés sí. Y eso es lo que le dijo, ¿no? Un esclavo bien alimentado es utilizar simplemente la inteligencia, ¿no? De que él, alimentándolos bien, normalmente los esclavos tenían más fuerzas para trabajar y podían, por lo tanto, realizar las construcciones que él estaban al mando de Moisés. Muy bien, continuando. Para entenderlo un poco más, Carlos Marx hablaba de la infraestructura y la superestructura. En este caso, la infraestructura se centra más que todo en los cimientos de las construcciones. Pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si construimos una casa y no tiene un cimiento, esta casa se vendrá abajo por cualquier temblor. Por un pequeño temblor se puede venir abajo. En cambio, si tiene un cimiento, mejor dicho, tiene una buena base, no se vendrá abajo. Hasta por un temblor
por más fuerte que sea, puede mantenerse todavía esta casa de pie. Esto es lo que te trata de hablar Carlos Marx con respecto a lo que te trata de entender al decirte de la infraestructura. Que primero hay que cimentar a la sociedad. Primero hay que preocuparnos por la cimentación de la sociedad. Mejor dicho, primero hay que satisfacer sus necesidades. Es como ya anteriormente yo decía este ejemplo, ¿no? Un alumno, y esto de Moisés también, un alumno aprenderá mejor si está bien alimentado. Pero un alumno que pasa hambre, ¿no? En el colegio, ¿ustedes creen que va a tener la suficiente concentración para atender las clases? Más va a estar pensando en su hambre, en su necesidad de hambre. Por lo tanto, no va a poder tener una buena recepción de los estudios o una buena recepción y atención de las clases que se dan. Entonces, la infraestructura se refería a esto, ¿no? Lo que Marx decía. Primero hay que tener un pueblo bien alimentado, hay que satisfacer sus primordiales necesidades, que esos son el cimiento de esta sociedad. ¿Y cuáles eran estos cimientos? Claro, primero superar las cuestiones económicas, de que el pueblo no se muriera de hambre, para que después este pueblo, ya superado esa gran necesidad, pueda construir la sociedad. No solamente la sociedad, sino también construir esta civilización, construir la ciudad. No solamente la sociedad, también la ciudad. A esto ya se refiere con la superestructura. Siempre habrá una buena superestructura, inclusive podrán salir unas buenas leyes una vez que hayamos superado las primeras necesidades. Y esto les digo, pues, ustedes quieren un buen, como se estuvo hablando en la alcaldía, ¿no? Hablan mucho de seguridad. Por ejemplo, ese señor Urresti, pues, no puede prometer, y no sé, ese señor está basado en la mediocridad del engaño, o mejor dicho, como le llaman, pues, de las promesas falsas, ¿no? Es un demagogo más tradicionalista. Mucha gente cree que porque él va a brindar seguridad, de él no depende esta situación. Acá el cimiento está a cargo de quienes, de que haya un buen poder judicial, donde no haya corrupción en este poder judicial. No depende de este señor. Este señor, si dice que él va a luchar por la seguridad de la ciudad de Lima, pues es simplemente un demagogo y un mentiroso, porque no depende de él. Eso es mentira. Así que este señor, para mí, está recontra mal calificado. Y para mí que ya este señor simplemente está buscando ambiciones de poder y ambiciones económicas, nada más. Es todo lo que busca. Es un ambicioso egoísta. Nada más. No sirve para nada este señor. Y es más, quiere seguir con esas viejas costumbres, ¿no? Antiguas, tradicionales acá en el Perú, de ser un demagogo. Con la misma demagogia que la mayoría de los políticos han llegado actualmente, y congresistas que están ahora arriba, con esa misma hipocresía. Ya, muy bien, continuando, ¿no? Eso es lo que él no puede ofrecer. Acá es un problema a nivel nacional, que primero se tiene que superar esto. La corrupción existente en ese Congreso, que no sirve para nada. El presidente que tiene que cambiar, ¿no? Que tiene que ponerse mucho más, ¿cómo podríamos decir?, más consciente y ser más humano, de lo que no se ve para nada en el presidente. Un poder judicial que está hasta el perno. Eso primero. Tendrían que superarse esas primeras necesidades para que recién se establezca un nuevo control social y de seguridad acá en el Perú. Con buenas penas, sí. Es como Estados Unidos. ¿Por qué está aprobado la pena de muerte en Estados Unidos? Porque hay una gran responsabilidad. Ahí la sociedad es como te dijera Estados Unidos. Pues está aprobado la pena de muerte.
delincuente que hace esto y es consciente de esos actos, ¿no? Lo hace conscientemente, simplemente estará penado o será penado a la pena de muerte, pues. Así de simple, ese es el trato que existe en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque este delincuente no se puede valer en ningún tipo de pretextos, que lo hice por necesidades, que lo hice por hambre, que lo hice porque en cierta forma hay ciertas injusticias acá en este país, porque el poder judicial está más corrupto que yo, como decir. Este delincuente no tiene ningún arma para decir eso allá en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, inclusive el Estado, día que tú no tengas o meses que no tengas trabajo, el Estado te subsidia y te lo da, así como es bueno el Estado con sus connacionales, ¿no? Con sus connacionales, porque ahí sí existe el sentido de nación, te da, en caso de que no tengas, tu mismo Estado te busca un empleo y te da esa gran oferta de que tú puedas desempeñarte en ese trabajo o empleo. Te da todas las facilidades, y si estás desempleado, el Estado te mantiene. Pero eso sí, te dice, así como yo te doy estas cosas, de igual manera es recíproco el respeto, ¿no? Así como yo te respeto, y es más, te doy las facilidades para que tú puedas sobrevivir en este país, te doy todas las ventajas para que tú puedas superarte inclusive, no me hagas algo contrario a lo que tenemos de acuerdo a nuestros reglamentos que tenemos acá, porque el día que me lo haces puedes pagarlo hasta con tu vida, y eso está bien designado y bien escrito ahí, como quien dice, guerra avisada no mata gente, pero ahí sí se cumple quizás esa pena de muerte. ¿Por qué? Porque es un país que ya superó o tiene una infraestructura, o mejor dicho, esas necesidades primordiales solucionados. Y eso es lo que les digo. Como les dije, el alumno bien alimentado sí va a poder atender y va a poder superarse por sí, y va a tener que concentrarse más que todo en sus estudios, ya no en su hambre. Eso es lo que se refería a Carlos Marx. La infraestructura era esa superación, era superar primero las necesidades de hambre, de injusticia y esas cosas, ¿no? Superarlo para que después venga una buena organización social, y esa organización social se estructuraba con buenas leyes, y leyes que estrictamente sí se debían de cumplir de acuerdo a eso, porque no había ningún pretexto, porque la infraestructura ya estaba superada, y a eso se refiere la superestructura. Por si acaso eso fue lo que te dijo Marx. Bien, continuando con la lectura. Y decía que la infraestructura es la base de la cultura y buen desarrollo de la sociedad. Se refería a que era el cimiento sólido que mantendría la superestructura. Muy bien, a ver si lo entienden, que mantendría la superestructura. Junto a eso ya les expliqué ahora. Continuando, sobre la infraestructura estaba la superestructura, que era el nivel organizativo estructural de una sociedad en óptimas condiciones de vida. Muy bien, continuemos. ¿Quién podría decirme dónde se encuentra el idealismo y la necesidad? Esa es una pregunta para ustedes. Ahora que yo ya les expliqué quién es el idealista y quién es el práctico en esta situación, ¿no? O mejor dicho, dónde está la situación idealista y dónde está la situación de necesidad práctico. Así es que eso quisiera que ustedes mismos lo pudieran contestar, ¿no? Así es que se los dejo a ustedes como un análisis propio de ustedes. Pónganse a pensar en eso. Muy bien, continuando, voy a continuar con la segunda parte de la diapositiva. Muy bien, continuando, podría decir que el candidato, podría decir que el candidato Ricardo Belmont
lo tenemos en este pensamiento o frase. Pues sí, en este caso él hace el papel del idealista. ¿Por qué digo que él hace el papel del idealista? Porque solo anda preocupado por el ornato y modernización de Lima, sin tener en cuenta que en la ciudad de Lima hay cosas más urgentes y necesarias que resolver actualmente. Este señor solo tiene ambiciones de estética estructural en una ciudad donde el hambre, la miseria, la corrupción, la burocracia inútil, la burocracia especialmente esto, ¿no? Donde la burocracia inútil dentro de las municipalidades y otras instituciones del Estado, la indiferencia reinan y el abuso del derecho por parte de los que administran justicia. ¿De qué me sirve tener una casa linda si adentro vivo sin alimentos y con personas que prácticamente quieren abusar de uno, pisoteando todos los derechos que uno tiene? Por lo visto, este señor Ricardo Belmont nunca ha pasado hambre ni afanes burocráticos dentro de las instituciones de este país. Muy bien, acá solamente le diría al señor Belmont, lo que sí últimamente he visto es que el señor está saliendo a las calles y está saliendo a los pueblos pobres. Y eso me parece bueno. Como ya dije, existe el derecho de reivindicación, o mejor dicho, la reivindicación para cada una de estas personas, de acuerdo a las escalas que tienen, ¿no? Algunos, la reivindicación será un acto de un altruismo total. Para algunos será de un tipo filantrópico. Y para algunos una hazaña total, pues. Muy bien. Creo que acá Ricardo Belmont debe tener en cuenta estos puntos. No quiero no hablar mucho de Belmont, pero esto es lo que estoy viendo, ¿no? Ahorita lo que a él más le gana es esto, pero él no es empático con respecto a la pobreza, porque creo que nunca ha pasado lo que es pobreza. No ha pasado lo que es esa pobreza extrema, lo que son esas necesidades, lo que es sentir, ser pobre, pero no despreciarse, sino más bien, para mí es una experiencia, creo que a veces me parece que ha sido algo muy, muy lindo, porque es como si alguien estuviera protegiendo siempre. No sé, es lo que siempre me pareció que existía. Pero ya, eso es algo muy personal mío. Muy bien, eso es lo que solamente le tendría que decir, que el señor Belmont tiene que recapacitar con estas ideas y tiene que ver sobre todo esto, ¿no? Esto es lo que ahora mejor dicho, él tiene, creo que, la suficiente inteligencia como para darse cuenta de esta situación y no se deje ganar por sus ambiciones de un buen ornato, ¿no? Cuando hay muchos problemas que esta población, esta sociedad limeña necesita resolverlo, y quizás él no tiene la fórmula total de esto, pero yo le diría que haría bastante contratar nada más, de darle algún tipo siquiera de solución y un tipo de alivio a esta sociedad limeña, ¿no? Muy bien, continuando. Creo que eso es todo lo que quería decir. Muy bien. Solamente les presentaré lo que... Vean esta imagen. Muy bien. La primera y la segunda imagen. Esta es la realidad peruana, ¿no? Y mientras tanto, pues nuestros queridos señores a la alcaldía, que solamente buscan, y ahora se ha visto, ¿no?, que en estas
en estos enfrentamientos que hacía el Jurado Nacional de Elecciones, que por si acaso el Jurado Nacional de Elecciones no vale nada, pues es una institución que está netamente dominada, como ya les dije, de quiénes, por las grandes empresas ambiciosas, y estos hacen sus jugarretas dentro de esos y hacen sus presentaciones para tal alcalde, que esta vez inclusive se ha visto que eso es una ridiculez, se ha visto totalmente ridículo para mí y algo estúpido e innecesario ya hacerlo, pero al menos creo que ha servido de algo, porque a cada uno que les han enfrentado en este caso, ¿no?, se ha visto que todos estos solamente han demostrado una cosa, que todos tienen ambiciones burocráticas nada más, tienen ambiciones económicas. Ninguno quiere verdaderamente luchar por los derechos de la ciudadanía limeña. Y aparte del Jurado Nacional, pues solamente hace estos planes. ¿Para qué? Simplemente para distraer, pero creo al pueblo, y tratar de dar ventaja a los con los que están parcializados, o para que las empresas a quienes les conviene, ¿no? Y tratan de colocar e enfrentarse como a ellos se les da la gana, o de la manera más conveniente para ellos. Ese Jurado Nacional no sirve para nada, así es que bueno, ahora creo que para mí que no se hayan presentado dos alcaldes, ¿no? Porque de verdad, al final de cuentas, estos no sirven para nada. Ahora, el señor Belmont, simplemente le digo, usted nunca quizás ha tenido este tipo de experiencias. Yo le podré decir que quizás, en cierto sentido, yo sí creo que lo he tenido, ¿no? Sé lo que es quedarse dormido, a veces con un poco de comida, pero bien acompañado de tus hermanos a veces. Y creo que lo que más interno, como le digo, no sé, quizás había algo por ahí fantasmal que nos protegía, ¿no? Y eso es lo que algunas veces así te quedabas dormido quizás en esa situación, en esa condición, y que cuando despertabas tenías uno de los mejores sueños. Eso es lo único que yo recuerdo, porque lo he pasado. Y es más, hasta la mascota me hace recordar, ¿no? Porque yo también tenía una mascota, inclusive, ¿no? Con las justas. Todos comíamos con las justas, pero siempre compartíamos algo, hasta lo poco. Y por eso esta imagen me trae un poco de recuerdos, pero también bastante sentimiento de ese fantasma que quizás te protegía, y a pesar que te dormías con eso, pero la felicidad y la alegría seguía aún en nosotros. Creo que ese es el buen sentido, como ya les he dicho, de ser el buen pobre, ¿no? No preocuparte ni lamentarte de tu pobreza, ni tampoco sentirte minimizado, ¿no? Sino más bien lo tomabas normal, y al final cuando te despertabas bien. Es como decir, o sea, es como hablar de una conciencia limpia, ¿no? Te despertabas bien y seguías riendo y jugando normal, y seguías continuando con la vida. Sabías que no tenías muchas cosas, pero sí sabías disfrutar de una buena sonrisa, sin hipocresías, sin riquezas falsas. Y el problema es esto, ¿no? O sea, de que hay mucha gente que así nunca se ha preocupado por eso, pero como le digo, hay ese fantasma que todavía nos hace sonreír, reír y estar bien, y ese fantasma que nos ha protegido siempre. Sino que ahora actualmente veo que ya ni siquiera estos señores, pues, que están dentro del Congreso y los demás, ya no creen nada, pues no tienen conciencia esos señores. Solamente, como ya dije, y lo voy a repetir siempre, son una tira de lacras que no sirven para nada. Muy bien, con este escenario termino, y hasta luego, hasta una próxima.